Amigos de ESPN Knockout, es un gusto a medias el de hoy comunicarme con todos ustedes a través de esta señal, de este canal que cada día sigue creciendo más. ESPN Knockout, en este caso digo que es una forma no del todo grato de comunicarme con ustedes porque hace unas horas nos enteramos del fallecimiento de George Foreman. Tenía 76 años, era tejano, había arrancado en el boxeo como una tabla de salvación porque su vida cuando era chico fue bastante oscura y hasta peligrosa, pero encontró justamente en el boxeo su redención total. Digo esto porque para los que peinamos canas, como él no las peinaba porque era totalmente calvo, el nombre de George, basta decir George, para los que estamos en el boxeo, significa un montón de cosas y de sentimientos. Porque Foreman arrancó a los 19, 20 años como campeón olímpico en México y se paseó con las banderitas norteamericanas, que era por supuesto su nacionalidad, pero recibió la repulsa de muchos de sus amigos, colegas afroamericanos en la época en que estaban la lucha y la resistencia de las panteras negras, que levantaban su puño enguantado. Entonces lo tomaron como una afrenta hasta tal punto que creo que el propio Ali llegó a decirle que era un tío Tom. Lo cierto del caso es que Foreman, que era un tipo en esa época muy serio, muy reconcentrado, casi inaccesible, se abrió paso en el boxeo profesional como lo que era un boxeador tosco, áspero, que revoleaba las manos como molinos y que cuando pegaba hacía un daño tremendo. Se caían todos. Una especie de Mike Tyson de aquellos tiempos. Este George Foreman comenzó a crecer, obviamente, peso pesado, como toda una atracción. Por allí se encontró en algún momento con Gregorio Manuel Goyo Peralta, el mismo que había peleado con Oscar Bonavena, y no lo pudo noquear. Es más, yo me acuerdo que alguna vez estuve en Las Vegas conversando brevemente con el doctor Ferdi Pacheco, que fue el médico de Muhammad Ali, y me decía, no, esa noche había ganado Peralta. Es una anécdota, pero lo que sirve es para potenciar la figura de Goyo Peralta, que era un medio pesado que hoy hubiera sido un crucero, peleando con un peso completo como Foreman, que después volvieron a medirse y le aguantó 10 rounds. O sea, era un boxeador muy especial, Goyo Peralta, con quien ya queda dicho, Foreman peleó dos veces. También peleó con Miguel Ángel Páez, marplatense, un personaje muy especial que decía yo con Foreman empaté, porque el primer round se lo gané yo y el segundo me lo ganó él, por nocaut. Lo cierto del caso es que este Foreman, con toda esa potencia, cuando enfrentó a Joe Frazier en Kingston, Jamaica, estaba bajo las apuestas. Esa pelea estuvo yendo allí por el año, me lo anoté por las dudas, en el año 1973. Lo barrió, lo pasó por arriba. Fue una paliza, lo levantó en el aire a Joe Frazier. Una pelea que después tuvo una segunda edición, de la cual unos pocos recordamos, porque la primera fue espectacular por la forma en que le ganó a Joe Frazier, nada más ni nada menos, ¿no? Pero un año después, en el año 74, viene el Waterloo, la gran derrota de Foreman frente a Muhammad Ali, estando Foreman, por supuesto, como el favorito de todos, porque era más joven, porque era más fuerte, porque Ali había tenido también su periodo de quedo, que había estado fuera del boxeo. Lo cierto del caso es que esa es una pelea histórica, simbólica, fantástica, por aquel famoso rope a dope, en donde Ali resistía los golpes hasta que Foreman, que como yo quedó dicho, tiraba los golpes como aspas de molino, se fue cansando. Se fue cansando hasta que en un pase de tauromaquia, Ali lo desparraba en el suelo. Ahora bien, según lo que vino después, según lo que se dijo después, lo que dijo él,
Foreman dijo que medio lo habían drogado entre Dick Sadler y Archie Moore. También dijo que cuando estaba con rodilla en tierra, estaba recuperándose, miró a la esquina y le dijeron que aguantara un poquito más y cuando quiso levantarse ya estaba el out. Lo cierto del caso es que aquello fue muy duro para Foreman justamente por la derrota, era el favorito indiscutido. Pero Josh no solo no se entregó, sino que además llegó hasta ser una noche un festival en donde enfrentó a 5 rivales, a 3 rounds a cada uno. Creo que se salvó uno solo que ganó por punto. Pero ya eso quedó como una actuación circense, empezó a quedar desprestigiado hasta que cuando pelea con Jimmy Young en Puerto Rico sufre como una alucinación, dice que ha visto a Dios, un mensaje del más allá y que va a dejar el boxeo. Eso fue en 1977 y Foreman andaba por los 28 años. Se retiró y volvió. Y cuando volvió empezó a construir una nueva leyenda. Volvió 10 años después, convertido en un predicador, boxeando para salvar a la iglesia que estaba, a su iglesia que estaba pasando por un momento muy complicado, y no solamente eso, sino que empezó a noquear. Entonces, lo que al principio era una locura de Foreman, después fue Foreman ganó por nocaut, otra vez Foreman le ganó a nadie, ¿qué pasará con Foreman? Y a medida que iban creciendo la cantidad de peleas y de victorias, ya empezaron a hablar de otra manera. Empezamos a hablar los periodistas un poco de otra manera. Hasta que allá por el año 90 comparte una cartelera con Mike Tyson. Yo estuve esa noche allí. Foreman peleó con Adilson Maguila Rodríguez, un brasileño. Yo me acuerdo que en el gráfico escribí, es más famoso el técnico Angelo Dandi que el propio boxeador. Maguila que aguantó 2 rounds. Y a su vez Tyson, esto fue en el Caesars, lo noqueó a Henry Harry Tillman, que le había ganado de amateur. Fue la única vez que compartieron una cartelera que fue muy atractiva porque estamos hablando de uno que venía con todo y el otro que volvía con todo también, porque ya empezaba a tomárselo en serio. Lo volví a ver allá por el año 91, cuando enfrentó a Evander Holyfield, ya por el campeonato del mundo. Tremendo boxeador Holyfield, por supuesto, no hace falta ni decirlo. Ganó Holyfield, lo tuvo a punto del knockout a George, pero se robó la noche George, porque fue tanto el despliegue que hizo, el castigo que recibió, las manos que metió, porque además pegaba como un animal, que en definitiva se robó el público. Yo me acuerdo haberlo cruzado en los pasillos, daba la mano así con cuidado como si uno pudiera lastimarlo. Ya era un fenómeno mediático, ya estaba volviendo, pero después arma el desastre de ponerlo nocaut a Michael Moorer, una pelea que yo la transmití por América. La pelea iba más o menos ahí, pero ya Foreman no era aquel boxeador que tiraba con los dientes apretados y quería arrancarle la cabeza al rival. Boxeaba relajado, se movía, barría los golpes, pero cuando sacaba las manos, la potencia que tenía era tremenda. Así lo pone nocaut a Michael Moorer. Por acá lo noté, porque fue en 1994, tenía 46 años, 5 meses y 18 días, el más longevo de la historia, en los pesos pesados. Bien. Se darán cuenta que me estoy sonriendo porque es muy difícil recordar a Foreman sin una sonrisa. El mismo que dijo, un día me dijeron, cuando den las instrucciones en el centro del ring, mirarle las rodillas, mirá para abajo las rodillas. Al que le tiemblan las rodillas es porque tiene miedo. Y entonces estaban dándome las instrucciones, contaba Foreman, no me acuerdo con quién, cuando miré para abajo y las rodillas que temblaban eran las mías. Siempre sonreía, era afable, se hizo famoso ya hasta fuera del boxeo con sus famosas parrillas, y a través del boxeo no solamente salvó su vida, porque estaba condenado a ser un delincuente juvenil, sino que a través de esas imágenes celestiales que recibió en aquel momento en que decidió abandonar el boxeo, la otra señal celestial fue salvar su iglesia. Llegó a lo que llegó, a ser un símbolo, porque los que peinamos, tenemos la suerte todavía de poder peinar las canas, sentimos a través de él que se podía,
que a los 40 y pico de años se podía ser campeón, se podía uno aferrarse a un sueño y convertirlo en realidad. Y esto va más allá del boxeo. Por eso, al mismo tiempo, mientras uno tiene que evocar una figura de un hombre al que conoció, un contemporáneo, tenemos más o menos la misma edad, yo tengo 76, tenemos la misma edad por ahora, después le voy a superar en junio. Eh, Queda el sabor agridulce de haberlo disfrutado, haberlo visto pelear, haberlo tratado, pero más allá de todo eso, más allá de lo que fue el campeón, quedó el hombre para el que no hubo imposibles. Por eso cerramos esta charla, este comentario, al estilo de lo que suele uno decir cuando pasan estas cosas. Goodbye, George, y gracias por todo.